Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículo 12, donde dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los conflictos y sufrimientos en la vida cristiana son inevitables, y de ahí que retorne luego de la dosología del tema que es entrar en la epístola para alentar a quienes estaban pasando por algún tipo de prueba que debía de revestir mucha intensidad a la vez que pudo revertirles sorpresivamente. La disposición a contar con el sufrimiento debe de evitar cualquier tipo de sorpresa cuando éste aparezca. Y aquí, usando el vocativo amados, se dirige a los lectores con un mandato: no os sorprendáis. El verbo, note que está en presente de imperativo, lo que equivale a decirles: dejar de extrañaros o de sorprenderos. Entrañar significa tener por extranjero, ya que las pruebas que ellos estaban padeciendo no es algo sorpresivo, extraño, sino propio del ámbito de los creyentes. La prueba viene definida como un incendio que ha sobrevenido, y tal vez se trata de las consecuencias de la persecución de Nerón contra los cristianos. El incendio de parte de la ciudad de Roma, cuyo autor intelectual fue el mismo emperador, esto dio pie a Nerón para acusar de ellos a los cristianos, iniciando así una persecución en contra de ellos, que fue aprovechada en muchos lugares para extenderla a los que residían en esos territorios. Sin embargo, hubo otras persecuciones en los tiempos apostólicos, promovidas precisamente por los enemigos del cristianismo, que golpeaban sorpresivamente a muchos creyentes. Y Pedro considera esas dificultades como fuego, como hoguera, incendio de prueba. Note que estas pruebas sorpresivas a los cristianos que en ocasiones incluso estaban confundidos por el sufrimiento que estaban pasando, ya que ellos en medio del conflicto no discernían que la prueba afirmaba su fe y la consolidaba, como señala el capítulo 1 y versículo 7. Es por eso que Pedro usa antes las palabras para referirse a la purificación de los metales en sentido figurado de la perfección de la fe. Muchos de ellos, procedentes del paganismo, no habían experimentado pruebas a causa de la fe. Por otro lado, los cristianos no deben considerar las aflicciones y dificultades que sobrevienen repentinamente por su condición y vida como cosa extraña. Lo que estaban sufriendo no era algo que nada tenía que ver con la Iglesia, puesto que para esto fuisteis llamados. Capítulo 2 y versículo 21. También el Señor Jesús advirtió a los discípulos que el sufrimiento formaría parte de la vida cristiana, cuando les dijo: si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 18. Y es que por esa misma razón, el apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Ahora bien, la persecución no puede ser considerada como algo extraño o impropio de la vida cristiana, como advierte el apóstol Juan, cuando dice: hermanos míos, no os extrañáis si el mundo os aborrece. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. Los que sufrían
ellos debían de asimilar estas verdades, recordando las palabras del Señor Jesús que les dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Las aflicciones son comunes a todos los creyentes y en todo el mundo. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En medio de la prueba, el apóstol no exhorta a la resignación estoica, sino que llama al regocijo exultante, de manera que el sufrimiento por Cristo debe de llenar de regocijo al creyente. Tengas en cuenta que los sufrimientos por Cristo son evidencia de la identificación con Él. Romanos, capítulo 8 y versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y tal cosa es una experiencia natural en los fieles, abundando en ellos las aflicciones de Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por tanto, el creyente es participante de los sufrimientos de Cristo. En la experiencia del creyente, el orden de los padecimientos es inverso a los cronológicos de Cristo. Note, el Señor sufrió primero y luego fue resucitado, mientras que el creyente sufre porque ha sido resucitado con Cristo. De otro modo, el cristiano no puede experimentar el sufrir por Cristo a no ser que primero haya resucitado con Él. Efesios, capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así pues, no se trata de un sufrimiento determinado o de un sufrimiento intenso. Simplemente ocurre al llevar el oprobio del Señor, llenando lo que falta a sus padecimientos por medio de su cuerpo, esto es, por los creyentes. Colosenses, capítulo 1 y versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Y es que por esa razón, a pesar de los conflictos y aflicciones, el gozo se manifiesta en medio de los sufrimientos, por los que podemos gloriarnos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5 y versículo 3. La paz con Dios no se manifiesta en el presente como un estado ausente de dificultades. En sí, de la fe se confirma también el no de las circunstancias difíciles y aflictivas, porque se fundamentan en Dios y en Cristo recibe su contenido. De este modo, en los padecimientos se experimenta también el gozo, ya que se trata de la realidad de la fe en medio del conflicto y de la gracia sustentante en medio de las tribulaciones. El creyente se mantiene gozoso, no solo en las tribulaciones, sino también con las tribulaciones, por el resultado que producen. Las aflicciones no vienen para que seamos buenos creyentes, sino porque lo somos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6, dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los sufrimientos que se hacen padecer a un creyente son hechos también a Cristo,
puesto que ambos, el creyente y el Señor, están vitalmente unidos en el cuerpo, cuya cabeza es Él, y cuyos miembros somos los cristianos. Por tanto, el sufrimiento de un creyente miembro del cuerpo es también sufrimiento sentido por la cabeza que es Cristo. Por la identificación con el Señor, el creyente tiene la capacidad de comunicar con los sufrimientos de Él. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negásemos, Él también nos negará. En modo alguno puede referirse esto a sufrimientos meritorios para salvación o para padecimientos vicarios para ser salvos. El sacrificio salvador fue perfecto, completo e irrepetible. Hebreos capítulo 10 y versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sufrimiento por Cristo y su causa continúa mientras la Iglesia sea peregrina. Romanos capítulo 8 y versículo 17 dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos sufrimientos se manifiestan en formas diversas. Particularmente en el sufrimiento condiciona la forma de soportarlos, no desde la esfera negativa del dolor en sí, sino desde la bendita posición de ser testigo de Cristo, revelando al mundo la realidad del resucitado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versículos 15 y 16, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Note que esto produce sumo gozo, un gozo exultante por los resultados que produce, ya que la prueba revela cómo se ha considerado la realidad de la fe. También nótese que Pedro habla de gozo, no de alegría, ya que el creyente puede gozarse en medio de la prueba y de las lágrimas, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y los versículos 23 y 25. También este versículo está apuntando al futuro, a la gloria final después del sufrimiento. Orienta el pensamiento hacia la revelación de su gloria. Esta es una clara alusión al regreso del Señor para tomar a su iglesia, ya que la identificación con Cristo trae pruebas, como a Cristo, pero también trae el gozo de las glorias de Cristo. En ese tiempo, al gozo se unirá también la alegría, como traduce la Reina Valera cuando dice: os gocéis con gran alegría, ya que en la prueba hay gozo, pero no alegría. En la gloria, sin pruebas, habrá alegría. Las lágrimas también forman parte de las pruebas. En la gloria venidera son perpetuamente enjuagadas por Dios mismo. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. El cristiano en el sufrimiento alcanza un mayor peso de gloria, como hace notar el apóstol Pablo cuando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y los versículos 17 y 18.
continuar con el versículo 14, donde dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nótese que el vituperio forma parte de la expresión de la prueba. En ese caso, el creyente es bienaventurado, y lo es porque el sufrimiento no es por transgresiones humanas, sino por honrar a Cristo y seguir sus pisadas. El creyente experimenta la bendición de seguirle llevando su vituperio, como señala Hebreos capítulo 13 y versículo 13, siguiendo la senda del compromiso con Él y caminando en sus pisadas. Capítulo 2, versículo 21. En la prueba también se manifiesta el poder de Dios, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Y además es la antesala de la recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Este sufrimiento por el testimonio merece la aprobación de Dios, como señala el capítulo 2 y los versículos 19 y 20. Y también ese fue el modo de actuar de Moisés, ya que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos, capítulo 11 y los versículos 24 al 26. Así pues, Pedro enseña que el creyente en esta situación es bienaventurado como el mismo Señor enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y los versículos 11 y 12. También escribió en los versículos anteriores que la prueba no debe sorprender al creyente porque en cada una es participante de los padecimientos de Cristo. Además, en las pruebas está siendo conformado a la imagen del Señor. Romanos, capítulo 8 y versículo 29. Ya que el Señor está presente en las pruebas del creyente, por tanto, la gloria de Dios se manifiesta siempre que está presente, como señala, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 9 y versículo 10, también el capítulo 40 de Éxodo y versículos 34 y 35. El Espíritu de gloria llenó el templo de Dios, que en esta dispensación son los creyentes, y por tanto el Espíritu glorioso se manifiesta en cada uno de ellos. Las pruebas y también las aflicciones son evidencia de que no son del mundo. Por tanto, lo que Pedro está diciendo al final del texto es que el creyente debe de gozarse porque es bienaventurado a ser templo de Dios, manifestado por la presencia en cada uno del Espíritu Santo que mora en cada santuario espiritual. La segunda parte del versículo no está en los manuscritos, mas aceptados, y debe considerarse como una interpretación al texto. Continuar con el versículo 15, donde dice: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Téngase en cuenta que mientras que el padecimiento por causa de Cristo debe de llenar de gozo y sentir lo que significa ser bienaventurado, otro padecimiento por el comportamiento contrario a la ética, no solo divina, sino también a la humana, debe de ser evitado. Y esta es una advertencia, es una constante reiterada en la carta, como señala, por ejemplo,
en el capítulo 2 y los versículos 19 y 20 y el capítulo 3, versículo 17. Ya que ningún creyente debe padecer por acciones malvadas. Y Pedro cita a menudo de ejemplo algunos pecados que no deben aparecer en la sociedad y mucho menos entre cristianos, por lo que se sufre padecimiento a consecuencia de ellos. Los tres primeros van juntos, unidos por el adverbio como, que aparece también delante del último, como si quisiera darle un aspecto especial. Primeramente, se refiere a quienes sufren por ser homicidas, delito que revestía una pena capital en muchas de las leyes de los pueblos de aquel tiempo. En segundo lugar, hace mención de los ladrones, a quienes las leyes perseguían y además sentenciaban a penas largas de prisión. Y luego cita a los malhechores, quienes practicaban graves delitos que comprendían incluso a los sediciosos, los salteadores, los que ejercían violencia con otros, etc. El siguiente y el último delito va presidido también del adverbio como, pero separado de los demás. El nombre de este delito aparece solo esta vez en todo el Nuevo Testamento. Literalmente significa supervisor de lo ajeno, mientras que las tres anteriores difícilmente se cometerían por un cristiano, ya que éste pudiera ser que alguno lo practicase. Es posible que se refiera a quien se mete en cosas ajenas que no le corresponden. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Tesalónica a trabajar ocupándose exclusivamente de sus asuntos, y así lo muestra en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. Estos eran los que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino tremetiéndose en lo ajeno. Segunda carta a los tesalonicenses capítulo 3 y versículo 11. Por otro lado, algunos piensan que podrían incluirse en esto a quienes fomentaban el activismo político que genera tensiones, la agitación civil, las alteraciones laborales, etc. Por esta maldad los creyentes pueden ser acusados y perseguidos, pero no por causa de Cristo. ¿Acaso incluso pudiera ser que algunos creyentes estuviesen afrentando a los idólatras con celo no sensato de imponer la fe, causando problemas en la sociedad al excederse del testimonio y proclamación del Evangelio, para así entrar en la confrontación con los incrédulos y, por tanto, serían perseguidos, pero no por el hecho en sí del testimonio, es decir, del Evangelio, sino por todo lo contrario. De otro modo, el cristiano tiene la obligación de predicar el Evangelio, pero no de imponerlo a otros. Continuar con el versículo 16, donde dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Note que el sufrimiento por ser malhechor no glorifica, sino que avergüenza. Pero cuando el problema viene por ser cristiano, es un timbre de honor que eleva a la persona, ya que un cristiano es aquel que cree, sigue y vive a Cristo, reflejando su vida de santidad y amor en él. Gálatas capítulo 2 y los versículos 20 y 21. Ese fue el nombre que los creyentes fueron llamados en Antioquía. Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26. Los antioquenos eran gentes libertina, idólatras, adorando un gran número de ídolos. Pero la evangelización cambió la posición idolátrica de los creyentes, orientándolos hacia Cristo. Los nuevos cristianos estaban comprometidos con el Señor, y la Iglesia hacía libre
de presiones religiosas procedentes del judaísmo. Las restricciones y prohibiciones con que se cargaban las vidas de los judíos, aferrados a las costumbres y práctica legalista, se habían extinguido para los nuevos cristianos, tanto de procedencia judía como de procedencia gentil. Las prohibiciones sobre comidas, especialmente sobre carnes, ni siquiera se habían producido, enseñando a los nuevos creyentes en la libertad en Cristo. Por tanto, no he de extrañar que la Iglesia antioquena fuera la primera en desligarse de la impronta del judaísmo, ya que aquella congregación no estaba reproduciendo la forma y costumbres de la Iglesia en Jerusalén. Realmente había nacido una nueva forma y una nueva manifestación de la Iglesia. No se trata de una Iglesia localista, sino de una que había asumido la verdad bíblica de la Iglesia universal. Así pues, Cristo era el centro de la vida de los cristianos, ya que cada culto estaba orientado hacia Él. Los nuevos cánticos de los creyentes tenían la centralidad de Cristo y el comportamiento de cada uno de ellos concordaba con la enseñanza de Jesús. Cristo era para los creyentes el nombre de alguien de quien los cristianos no dejaban de hablar. Y la pregunta surgía frente a este nuevo grupo de gentes: ¿quiénes son estos? La respuesta del pueblo no podía ser otra: son los cristianos, esto es, los seguidores de Cristo. Este calificativo fue dado a los creyentes primeramente, es decir, por primera vez, por los antioquenos. Eran cristianos no solo porque hablaban de Cristo, sino más bien porque seguían a Cristo, es decir, vivían a Cristo y conforme a Él. El cristianismo no es una religión, sino la vinculación de vida con Cristo y tener a Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Los cristianos serían perseguidos y afligidos, pero no por una vida malvada, como malhechores, sino por una conforme a la voluntad de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Ya que ser cristiano es tener una orientación de vida distinta a la del mundo. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Y note que esto no es causa de vergüenza, porque es una persecución injusta, no por causa de delitos, sino de buen comportamiento en la sociedad. El texto más aceptado es este: glorifique a Dios por el nombre este, es decir, dé gloria a Dios por el nombre de cristiano, es decir, porque es de Cristo. El mejor comentario está en las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y versículos 20 y 21. El Señor dice a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dites que hiciese. Juan capítulo 17 versículo 4. Glorificar a Dios se consigue viviendo bajo su dirección y obedeciéndole en todo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, hay algunas personas que se encuentran en la cárcel porque han cometido un crimen o algún delito muy grave, y así están siendo castigados por la sociedad. Pero mi amigo, mi amiga oyente, estas personas están sufriendo a causa de su propio pecado, a causa de su maldad hacia la sociedad. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, Él no había hecho ningún mal. Al contrario, como nos dice
en Hechos de los Apóstoles, anduvo haciendo bienes. Y no solamente esto, sino que además era sin pecado. Y es que por esa razón, es decir, por la de ser sin pecado, es que Él puede redimir de la esclavitud del pecado a cada persona que viene a Él en arrepentimiento, sea hombre, sea mujer, sea aquel que ha cometido un delito y que está en prisión, sea aquel que ha robado, sea aquel que ha adulterado, no importa, porque el pecado, pecado es. Y como nos enseña la sociedad también, aquel que comete un delito tarde o temprano lo debe de pagar. Y igual ocurre aquí. Cada ser humano en sí somos pecadores porque hemos heredado de Adán y Eva esa rebelión hacia Dios y esa manera de vivir en pecado, es decir, en desobediencia a Dios. Y por tanto, solamente cuando venimos a Jesucristo en arrepentimiento es que Él puede perdonarnos, darnos salvación y vida eterna. Y decidir de nuestra parte vivir la vida que nuestro Creador y nuestro Redentor así desea para nosotros, que es seguramente la mejor. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer si nunca antes la has hecho y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que he hecho cosas dignas de estar en la cárcel, cosas que yo me he callado, pero que sé que son malas. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.